es maravilloso. Oye, hoy vamos a hablar de algo que me parece es el gran tema, la incertidumbre. Vivimos en tiempos donde nada nos está asegurado. Ha habido generaciones y además cercanas a la nuestra en las que uno empezaba a trabajar y a lo mejor estaba 30 años en el mismo puesto de trabajo, en la que tenías certezas en torno a cómo ibas a construir tu familia, tu mundo, tu pequeño universo, pero vivimos un tiempo que es profundamente cambiante. Y eso nos empuja a todos a tener mucho miedo ante los cambios y a convivir cotidianamente con la incertidumbre y a tratar de controlarlo. ¿El control es una realidad o es una ilusión, Ángela? Mira, yo aquí, Fer, bueno, me encanta este tema porque al final también es algo que nos acompaña día a día, que nos va a acompañar siempre y en todas las esferas de nuestra vida. O sea, el mundo siempre va a ser un lugar impredecible, por mucho que queramos controlarlo, ¿no? O anticiparnos a las amenazas. Y por eso, precisamente, yo creo que es una especie de, siempre lo hablo con mis pacientes en sesión, ¿no? Es una ilusión de control. Es una especie de control funcional que quizás en el día a día nos ayuda a sentir esa seguridad y esa certeza que necesitamos, pero realmente no todo lo podemos controlar, ¿no? Y nuestra vida, la calidad de nuestra vida o lo bien que estemos, no implica controlarlo todo, sino sentir una especie de control suficiente sobre las cosas que nos dé esa confianza y esa seguridad. Entonces, hay veces que no necesitamos literalmente controlar todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Necesitamos sentirnos seguros, pero claro, viviendo en un mundo impredecible donde tengo también que aprender a distinguir entre las cosas que puedo controlar, las que dependen de mí y las que no, porque si no voy a vivir sufriendo constantemente, que yo creo que es lo que nos ocurre con la incertidumbre. Mm. ¿Y por qué la incertidumbre es un gatillo para la ansiedad? Activa tanto la ansiedad. Claro, ¿esto por qué sucede? Porque al final la incertidumbre no deja de ser un no saber qué va a pasar. Entonces, esto tiene unas raíces evolutivas, tiene una raíz biológica, no es un mecanismo del cerebro para adaptarse a las circunstancias. Yo aquí siempre, cuando mis pacientes me dicen en sesión, jo, es que parece que el cerebro es nuestro enemigo, ¿no? Que solamente busca hacernos sufrir y siempre el lado negativo. Y bueno, en parte es cierto. ¿Por qué? Pero porque nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Con lo cual, para poder sobrevivir necesita detectar amenazas, necesita anticiparse a las amenazas y eso muchas veces, pues bueno, implica imaginar escenarios negativos, porque imaginando un escenario bonito, ¿no? Y más agradable o positivo, podríamos morir en el sentido de que no estamos anticipando ese dolor para prepararnos ante él. Con lo cual sí que es cierto que también esto hay que tenerlo en cuenta, que despierta nuestra ansiedad porque no deja de ser un mecanismo de alerta y un mecanismo de protección. Pero esto es llamativo porque de alguna forma lo que vienes a decir es que nuestra mente rellena los vacíos con la incertidumbre. Total, y en esa incertidumbre, o sea, yo veo mucho esto, ¿no? Que es un mecanismo de protección que al ser humano le ayuda un montón. Preferimos imaginarnos un escenario horrible antes que algo vacío, ¿no? De no saber qué va a suceder. Por eso muchas veces también cuando empiezas a conocer a alguien te autosaboteas mucho desde el enfoque de no, no, esto va a salir mal, esto seguro que no es para mí, esto. Claro, hay que dejar también un poco de margen, ¿no? A que las cosas sucedan para poder valorar. Es como cuando pones la reseña en un restaurante. Ve al restaurante, come la comida, espera que estés ahí con los camareros, ¿no? Y el ambiente, y ya después de esa experiencia lo puedes valorar, pero vivimos valorando de manera anticipada, ¿no? Poniendo las reseñas antes de vivir las cosas por miedo. Entonces sí que es cierto que, jolín, también esto hay que tenerlo en cuenta porque ya te digo que el mundo siempre va a ser un lugar impredecible. Ya. Pero, ¿qué le recomiendas tú a tus pacientes cuando te dicen, sí, yo soy muy pesimista, pero es que luego las cosas me salen mal? Porque yo he visto, es que conozco un súper pesimista y además que estaba todo el día muy preocupado por las enfermedades y le detectaron una grave. Y entonces un día hablando con él le dije, pero es que tú siempre eres muy pesimista. Dice, pero ves, es que tenía razón. Ahora, ¿quién se lo quita de la cabeza? Que se cumplen sus profecías.
Claro, claro, esa es otra. Eso en psicología se llama sesgo de confirmación. A vez que yo tengo ciertas creencias con respecto a algo, porque igual he podido acertar una vez, ¿no? Por estadística, pero una vez tengo yo esa creencia interiorizada en mí, mi cerebro se va a focalizar y se va a fijar en las cosas que confirman lo que yo ya pienso. Por eso muchas veces ocurren cosas, lo sabía. No, no lo sabías. Aquí nadie tiene una bola mágica y ser pesimista o ser catastrofizador no te hace acercarte más a la realidad, que eso también se confunde un montón. La gente que dice, no, yo no soy pesimista, soy realista. No, no eres realista, porque ser realista no es tener solo los escenarios negativos en tu cabeza, porque no son solo los únicos ¿No? posibles. Ser realista es tenerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Y valorar todas las consecuencias a las que me puede llevar algo, pero no solamente lo negativo. Entonces aquí vemos un sesgo en el que caemos por pura protección, porque preferimos ser negativos, pesimistas y vivir sufriendo desde la catastrofización antes que sentir ansiedad y no saber qué va a suceder. Entonces, esto es curioso también, cómo nosotros mismos nos metemos en esos bucles, ¿no? Desde el control y la seguridad. Dice de Murian, siempre que mi mujer dice, lo sabía, yo le digo, si lo hubieras sabido no estarías ahora cagándote en sandías. ¿Sabes? Esta es buena, esta es muy buena. Es un poco eso. Oye, ¿y se puede entrenar la tolerancia hacia la incertidumbre? Sí, yo creo que sí. Y fíjate, esto lo comentabas al principio. Antes el mundo quizás era más seguro, con lo cual eso también nos da una sensación de certeza, no nos detona nada, pero tampoco nos ayuda a confrontar nada ni a generar ninguna herramienta para trabajar eso. Yo siempre digo que la exposición genera inmunidad. Entonces, ahora estamos expuestos a un mundo quizás, a ver, a veces demasiado impredecible, ¿no? Pero estamos expuestos a mayor impredictibilidad, a trabajos, ¿no? Contextos de vida donde quizás no lo tenemos todo tan agarrado y ahí está un poco también ese margen de aprender a tolerar. O sea, para aprender a tolerar algo, de la misma manera que para aprender a manejar un miedo, necesitas acercarte a ese miedo progresivamente, ¿no? No a modo de inundación y de terapia de choque, pero necesitas acercarte a ello progresivamente. Entonces, yo creo que ahora mismo en este mundo impredecible estamos aprendiendo, aunque suframos mucho, a tolerar muchísimo la incertidumbre. ¿Cómo? Con pequeñas dosis, por ejemplo, a las que nos exponemos cada día. Pues hoy voy a cambiar el supermercado al que voy, o en el supermercado no voy a seguir siempre las mismas líneas porque es lo que me da seguridad y lo que sigue en mi lista de la compra. Voy a añadir factores nuevos, voy a intentar tomar decisiones sin tener toda la información, ¿no? Metida en un Excel e intentar únicamente con la información suficiente, ¿no? Y a partir de ahí ir manejándonos cada vez en ese contexto. Cuanto más nademos en la incertidumbre, mejor nos vamos a sentir porque más herramientas vamos a tener. ¿Y qué diferencia hay entre aceptar la incertidumbre o resignarse ante la incertidumbre? Claro, yo aquí diría justamente esa diferenciación que has hecho tú, ¿no? De aceptar y resignarme. O sea, yo esto lo explico también mucho en sesión. Aceptar es una acción voluntaria, consciente y que cuesta. O sea, si cada uno nos ponemos a recordar momentos de nuestra vida donde hemos tenido que aceptar algo que nos dolía o que nos costaba, jolín, eso es un esfuerzo, es una acción diaria en la que yo tengo que estar hablando conmigo mismo para poder confrontar eso, ¿no? Y eso es la aceptación, es una acción en sí mismo. La resignación no, la resignación es quedarme de manera pasiva de brazos cruzados y desde ese enfoque que hablábamos antes de pesimismo y catastrofización absoluta. O sea, dejo que el vaso se llene y yo hundirme en el vaso y me da igual, ¿no? Ese tipo de frases de, bueno, es que es lo que hay, no puedo hacer nada desde esa indefensión, ¿no? Ante la vida. Entonces, aceptar es, bueno, ver lo que puedes controlar, lo que no, lo que depende de ti, lo que no, y lo que no depende de ti y no puedes controlar, aprender a soltarlo, aprender a soltar también tus expectativas de control con respecto a ello, porque también eso resulta agotador y gastamos muchísima energía. Entonces, a veces es mejor soltar en ese sentido, ¿no? Porque nos va a dar un mayor alivio y más sostenible a lo largo del tiempo, no solo hacer, 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 hacer. Pero claro, todo esto, decías, parte de la necesidad de buscar certezas, de estar constantemente buscando certezas. ¿Por qué?
¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué las buscamos fuera, las certezas? ¿Nos faltan dentro? Mira, pues sí, yo creo que va también por ahí, Fer, porque al final es lo que hablábamos, el mundo no le vamos a cambiar, el mundo va a ser impredecible siempre. Entonces yo creo que esto es algo que uno tiene que interiorizar y es lo que nos va a permitir generar herramientas dentro, ¿no? Es decir, muchas veces a mí me gusta decir que la ansiedad no es lo contrario a la calma, sino a la confianza, ¿no? Porque la ansiedad es un estado de alerta, es como un easy permanente, ponerme en los escenarios, en los peores, ¿no? En los más terribles, para anticipar el sufrimiento, para no sufrir precisamente. Entonces, yo creo que también esto es importante, ¿no? Tener en cuenta que esas herramientas las podemos construir desde dentro. Al final, la confianza es un acto de fe. Entonces, muchas veces hay que confiar y ya está, depositar toda tu esperanza en algo y si luego no sale, pues bueno, pues ya saldrá otra cosa o entraremos en otra nueva etapa, pero aprender a confiar en las circunstancias. Yo creo que eso es algo que también nos va a ayudar. Mm. Bueno, pues navegar la incertidumbre, que es una necesidad, ya no es que sea una habilidad, es una necesidad en el tiempo en el que estamos viviendo, porque todo es muy complicado, todo es muy complejo y tenemos que acostumbrarnos a navegar esa naturaleza. Ángela Fernández, Pursuit Psicología. Ángela, gracias, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, Fer. Nos Cuídate vemos. mucho. Buenas. Chao.